Perdón, ahora sí, bienvenidos a la clase del día de hoy, ya con micrófono activado. Les decía que vamos a platicar, entre otras cosas, a ver qué dice nuestra acostumbrada agenda en los avisos parroquiales que tenemos para el día de hoy, anuncios, la tarea que está programada para la medianoche de hoy, ¿verdad? Todavía tienen un par de horas, aunque a estas alturas espero que ya esté el procesador de sus computadoras nada más subiéndola al canal de YouTube respectivo, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría que esté sucediendo, ¿verdad? O en el mejor de los casos, que ese proceso ya se haya dado y que esté ya debidamente subida esa tarea. Vamos a echar un ojo acá a ver cómo va la cosa. Pues según Classroom hay 10 tareas ya subidas. Para los que faltan, porque eso suele pasar, solo tiene que subirlo al coordinador, porque ya en el informe están los datos, ¿verdad? Del resto de compañeros, pues entonces no hay necesidad de que que todos los del grupo estén reportando la tarea. Háganme esa campaña, por favor. Si ya lo hicieron así, pues de plano, ¿verdad? Pero me la simplifican si no lo hacen de esa manera. O sea, solo el coordinador se encarga de subir la tarea a Classroom, ¿verdad? El resto, tranquilos que en alguna parte del trabajo o mínimo en el informe ejecutivo que les pedí, pues va consignado su nombre y su número de carnet del resto de los integrantes del grupo. Así que no coman ansias, porque a veces pasa eso que lo suben 2, 3 personas, ¿verdad? Pensando de que si no, no va a haber punteo. No, tranquilos, tranquilos. El coordinador tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Así que confíen en él, ténganle toda la confianza del mundo. Él no les va a fallar o ella no les va a fallar, ¿verdad? Por eso es que lo tienen de coordinador o de coordinador. Eh, ¿Alguna complicación, alguna dificultad con algún grupo hasta ahora o algo que quiera compartir de la experiencia con este trabajo? Pues el tiempo es de ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Estoy consultando si no hay inconveniente que lo hayamos subido todos los integrantes, porque si no todavía nos da tiempo de bajarlo, pero le pregunto, ¿lo podemos dejar así? No, déjenlo así. Yo voy a tomar el primero, donde esté el link de YouTube, ahí voy a calificar, ¿verdad? Pero sí, a la próxima, pues es el único trabajo en grupo conmigo, pero a la próxima igual es con el coordinador que lo suba o con uno que lo suba suficiente, ¿verdad? Ok, gracias. No hay ningún problema. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo les ha ido? Bueno, con mi grupo, sí, un poco nos costó porque solo con una persona no, Ajá. bueno, me pude reunir y pues los otros compañeros están en el interior y pues una compañera pues no está en el país Ujú, y nos adaptamos a estos medios aquí ujú, electrónicos que se hicieron en reuniones. ujú, También las entrevistas, mis dos compañeros que están en otros lugares, sí fueron ujú, a entrevistar y todo a personas que conocía. ujú, Y ujú. pues sí estuvo bonito y nos Ah, acoplamos a todo esto. muy bien, perfecto. Ujú. ¿Alguien más? A ver, ¿no? Clic. Bueno, pues a ver, Diego, ¿qué tal? Yo solo que, bueno, al margen de algunos inconvenientes que hubieron por coordinación, solo comentarle que como experiencia yo tuve que grabar una parte, pero leí algo como leí de un teleprompter y la Ujú. verdad, como no hemos practicado mucho eso, sí me costó bastante. Según yo era más fácil, pero sí me costó bastante a la hora de estar leyendo y ver la cámara y a veces me quedo trabado y es como que, según yo era Ajá. más fácil, pero sí, ya me di cuenta que no. Y era un teleprompter real, o sea, la cámara estaba atrás del teleprompter. Eh, no ¿O real, pero digamos simularon? adaptado a la compu con una cámara. Oh, ya, ya. Sí, es bueno que hagan ese tipo de práctica, ¿verdad? Si no tienen acceso a un teleprompter, porque pues no sé cuánto cuesta rentar uno o ir a un estudio donde exista uno y comprarlo, pues es caro, ¿verdad? O sea, vale 20,000 quetzales un teleprompter más sencillo. Pero es bueno que hagan ese tipo de práctica y como dice el compañero, pueden simular el teleprompter poniendo una laptop abajo de la cámara, ¿verdad? Una mesa abajo de la cámara
Eso sí, alguien tiene que estar cabal manejando el texto, ¿verdad? Porque así funciona el teleprompter, alguien lo está manejando y el texto va subiendo, ¿verdad? Entonces, pero eso está bien, ¿verdad? Porque en algún momento pues les puede tocar cuando ya estén en el campo de las acciones, ¿verdad? Así que muy bien, interesante experiencia. ¿Alguien más? Una última chance para alguien que quiera expresarse. ¿Cómo les fue? ¿Qué experiencia nos puede contar? Con los temas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno. En el caso de nosotros, considero que se rompieron algunos estereotipos de la pandemia, porque hay una compañera que salió al campo a hacer entrevistas. Logramos observar cómo poco a poco fue perdiendo el miedo y pues cada vez hacía preguntas más incisivas. O sea, considero que estuvo bien. Una compañera que estuvo como de Anchor también fue muy fluida su participación, entonces considero que todos aprendimos un poco de todos. Muy bien. Qué bueno escuchar eso, la verdad, porque es un poco de lo que se trata, ¿verdad? Que ustedes se lancen, se tiren al agua y con trabajos, pues, de esta naturaleza. O sea, ya aquellos trabajitos de que, ay, vamos y entrevistemos al docente del otro curso, o al director de la escuela, y eso es como que no salir de esa zona de confort que siempre teníamos allá en la presencialidad. Ahora, pues nos vimos obligados a hacer algo diferente. O sea, de hecho, yo esto ya desde hace 2, 3 años que tengo el curso, que lo vengo haciendo, yo les exijo eso. Primera regla, no entrevisten a nadie de la escuela, ni secretarias, ni estudiantes, o sea, por eso escojan temas de fuera, o sea, ¿verdad? Para exigirles un poquito y que se vayan dando cuenta de cómo es la realidad, ¿verdad? Así que esa era un poco la idea. Amelia está con nosotros. Adelante, Amelia. Usted está amenazando ahí con participar. Le escuchamos. Licenciado, buenas tardes a todos, compañeros. Buenas noches. Es que no sé, bueno, ustedes me quedan. La verdad que estuvo una actividad muy buena con mis compañeros. Les agradezco porque han tenido paciencia conmigo y les he apoyado a través de este medio, ¿verdad? De este medio que ha sido de tal importancia para mí el teléfono, poderme comunicar con ellos a través de solo el teléfono, como les comentaba a usted. Entonces, tratando de sacar el material, y me han apoyado y conseguí. Tenía que hacer una entrevista, tuve apoyo también por parte hasta de mi hijo. Tengo un hijo mayor que me estaba apoyando, entonces para poderles pasar el informe, diciéndole qué era lo que necesitaba. Definitivamente los chicos, no me puedo quejar, ellos han hecho un buen trabajo porque se han esforzado, que quitémosles, que pongámosles, que han aceptado que yo les pueda apoyar hasta ponerle un punto en una oración. Y pues hemos tenido comunicación. La comunicación ha sido buena con todos. Se nota que son mucho más jóvenes que yo, definitivamente, pero han colaborado con mi persona y les agradezco. Ahorita, para que todos escuchen más de ASA, que son unos chicos muy eficaces. Muy bien, gracias, Amelia, y con mucha precaución ahí, como que va en el vagón del metro de Londres, de París, o mínimo de Nueva York, por ahí. No vamos a revelar su ubicación, esté tranquila, oye, esté tranquila. Eso sí, cuando regresen nos traen que sea un poco de nieve de la que todavía va a conseguir por ahí. Eso mentiras, es broma. De mi esposa de Walter Gómez. Sí, sí, hombre, miren, de veras. Sí, hombre, complicados temas. Bueno, muy bien, hablando de temas complicados y de gente de la farándula, ¿verdad? O de los grandes medios de comunicación masiva, pues en mi agenda justamente tengo este tema. Ah, bueno, antes de la infografía. Yo sé que hay, y agradezco a quienes expresaron con sus preguntas, con sus inquietudes, a quienes en privado igual me hicieron saber su satisfacción no solo por esa plática, sino por las anteriores pláticas que hemos tenido con los invitados. De verdad les agradezco y motiva, la verdad, porque fíjense que un compañero docente incluso
una vez yo le compartí que iba a tener un invitado allá cuando estábamos presencial, porque yo lo estaba justamente esperando, y me dice que él no llevaba invitados, porque como que una vez lo hizo y alguien le hizo el comentario que llevar invitados era como uno eludir la responsabilidad de dar uno los temas, las clases. Y yo le digo, ay, qué raro, le digo, porque incluso en la misma evaluación que hacen los estudiantes, ¿verdad? Ahí creo que hay un par de preguntas que van en esa línea. Si uno llevó a algún invitado, algún experto, y un cotejo ahí que hay que calificar en esa parte. Entonces yo le digo, mira qué raro, pues, porque incluso está en la evaluación que a uno le hacen, ¿verdad? Entonces, y además yo lo veo al revés, pues, porque muchas veces se enriquece más el conocimiento con gente que tiene experiencia ya en el campo de la acción y se sale un poco de la rutina, ¿no? Porque, digamos, el estar acá nosotros siempre, pues, y que de pronto venga alguien, ¿verdad? Con aires nuevos y que refresque un poco esa rutina, creo que es bueno, ¿verdad? Yo lo veo así y espero que ustedes también, y me deja satisfecho, pues, esos comentarios que he recibido y me motiva a seguirlo haciendo. Y gracias a Dios tenemos gente como mis invitados que, miren, siempre me han colaborado, tanto en este curso como en el otro. Lástima el tiempo, porque incluso siempre, desde hace un par de años he querido cerrar, incluso tener la posibilidad de juntar las dos jornadas y cerrar con una actividad, pues tener un invitado, no sé, de peso, alguien incluso en el extranjero, que está triunfando en el extranjero, porque aunque ustedes no lo crean, hay gente, hay compañeros guatemaltecos y guatemaltecas que están haciendo periodismo fuera de nuestro país y están triunfando, sobre todo periodismo en televisión. Y lo he pensado y lo he soñado, pero bueno, a veces, repito, el tiempo es el que no ayuda. No sé si lo logre hacer con ustedes, porque es un poco la idea que tengo por ahí como para cerrar el curso, tener a alguien de fuera. Con ustedes hay un poquito más de tiempo, con los chicos del sábado, miren qué complicado, con ellos llevamos apenas creo que 8 o 9 clases, con ustedes voy alrededor ya de 23, 22, 23 clases, imagínense, con el agravante que el sábado que viene yo esperaba todavía estar con los del sábado y resulta que no, que ya se nos vino el descanso de Semana Santa a partir de mañana y los pobres se quedan sin la plática de la infografía porque ya estábamos acordados con el invitado que iba a colaborarme el sábado con los chicos y se van a limitar, ustedes dichosos porque les tuve que poner el link de la clase con ustedes y que ellos la vean y igual sobre eso que hagan su tarea. Entonces, ustedes tuvieron el privilegio de tenerlo en directo, si se puede decir de esa manera, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener que ver la grabación que hicimos con ustedes, ¿verdad? Entonces, son esas limitantes que vamos teniendo. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy en nuestra agenda? No puedo pasar desapercibido el tema de lo que está sucediendo y de veras, aclaro eso, ¿verdad? Porque pareciera que yo tengo alguna tirria o algo con los medios de doña Albita. ¿Saben quién es doña Albita? Pues nada más y nada menos que doña Alba Lorenzana, ¿verdad? Que es la representante legal, ¿verdad? De muchas de las empresas del señor Ángel Remigio González, que es el magnate de los medios de comunicación de televisión abierta, ¿sí? Y quiero ser enfático en cómo lo digo, porque muchas veces, y ellos mismos dicen, la televisión guatemalteca. Y no, la televisión guatemalteca también es Guatevisión, Canal Antigua, hasta TV Azteca Guatemala, que tiene, que es una franquicia de TV Azteca México. Hasta ellos son guatemaltecos, aunque tengan nombre mexicano, ¿verdad? Entonces, lo correcto es para mí decir la televisión abierta, ¿verdad? Porque son los que tienen las frecuencias en VHF, ¿sí? Entonces hay un lío ahorita, ¿verdad? Con Albavisión, digamos, y el periódico, pero específicamente con el director del periódico. No sé si ya se enteraron, pero bueno, sí, porque les puse incluso el link del reportaje que sacó hoy el periódico, donde evidencian con datos, con cifras, con pruebas, ¿verdad? Copias de cheques y todo lo demás, de cómo la señora esta que les menciono, primero cómo evadió las autoridades y de España, creo, vía, ¿qué? Nicaragua, por ahí llegó a Miami, ¿verdad? Entonces,
De Italia, Ah, de Italia, perdón, sí. Bueno, entonces, muy bien, eso quiere decir que leyeron el reportaje. Pero para mí eso es relevante. De hecho, el titular para mí se queda flojo. Yo hubiera reforzado más con lo que pues ya se sabe, ¿verdad? Que es toda la forma como el gobierno ha favorecido a este gran monopolio de medios de comunicación, porque no solo es de la televisión, es de muchas empresas de comunicación y de otra índole, ¿verdad? Y ahí hay datos, hay cifras, etcétera, de cómo en el gobierno patriota se les favoreció, ¿verdad? Incluso se dice que prácticamente le regalaron una casa en la playa a Roxana Valdetti y todo eso. Y nada en esta vida es gratis, ni siquiera el pétalo de una rosa que se los den así con la más delicadeza que puedan dárselos, ¿verdad? Nada es gratis, entonces siempre hubo algo a cambio, y más con el Partido Patriota, ¿verdad? Entonces resulta que los nenes del monopolio, ¿verdad? Para decirlo de esa manera. Y aclaro, y como siempre lo dije desde el inicio, si alguien acá trabaja en algún medio de Albavisión, de las radios, de la corporación, tranquilos, el lío no es con ustedes, o sea, ustedes son, es más, son mis amigos, son colegas, son compañeros y mis respetos, o sea, tranquilos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los medios en sí, así que no hay que sudar a veces calenturas ajenas, ¿verdad? Y como les decía, hoy uno está ahí, el día de mañana ya no está y olvídense, o sea, uno lo reemplazan y esta vida es así. No hay que tomar partido, no hay que dejar el corazón en ningún medio, ¿verdad? O sea, si uno no lo deja ni siquiera en la casa, imagínense, menos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, pero sí da no sé qué, porque ahorita a raíz de ese reportaje, pues un amigo me alertó, me dice, mira, otra vez en Sonora, en la radio Sonora, van a sacar el reportaje que siempre sacan cuando sucede ese tipo de cosas, o sea, medio le hacen ahí una adaptación, pero es lo mismo, o sea, desempolvaron el CD, como yo le llamo, ¿verdad? Y órale, pues, o sea, tienen ahorita esa guerra, ¿verdad? Que lo lamentable es que en los lugares donde solo llega la radio, que sí llega y seguro, pues sí, es la más escuchada en el país o la que tiene más alcance, ¿verdad? Porque tiene más frecuencias, pero ya creo que ya los puse a leer algo de cómo tuvieron esas frecuencias en su momento, y eso es algo de lo que se les critica, porque cada gobierno que ha pasado les ha favorecido, ¿verdad? Y con la concesión que tienen, las frecuencias radioeléctricas, radio y televisión, son del Estado. Ojo con eso, son del Estado. Los empresarios solo tienen un usufructo, ¿sí? Y es el caso de este monopolio, ¿verdad? Entonces, a raíz de ese reportaje, entonces la agarraron otra vez contra José Rubén Zamora. Entonces, pues da no sé qué, ¿verdad? Porque la pregunta ¿es eso realmente periodismo objetivo? O sea, ustedes si leyeron el reportaje, o los que no lo han leído lo van a leer, pues ahí hay una investigación, hay datos, hay pruebas, etcétera. Pero se escuchan la contraparte en los medios estos, o sea, es nada más como que una especie de contraataque o que sí les duele o les dolió, ¿verdad? Entonces, no sé, lamentable, la verdad es que ni siquiera estar en los zapatos de los compañeros y los colegas que les tocó que aportar ahí en el promo que estuvo sonando hoy bastante tiempo, ¿verdad? Y que se los puse también en Facebook, es jodido. No sé, leyeron el reportaje, escucharon lo que les puse, ¿verdad? De lo que estaban promocionando, o si alguien escuchó incluso el reportaje, que pueda comentar, que pueda decir algo, ¿qué opinan de eso? ¿Es realmente eso periodismo o no? ¿Qué piensan? Debiesen, porque digamos, si yo digo como dicen en mi pueblo, si yo digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos de la mula en la mano, de la burra, dicen, veamos la mula. Entonces, tengo las pruebas, porque si no, yo caigo en omisión de denuncia. Yo no puedo decir, ustedes asesinó a alguien incluso, ¿verdad? O sea, si yo digo eso y a través de un medio de comunicación masiva, eso es más delicado, porque cae en un delito que, si no estoy mal, es calumnia o difamación, una de dos. La diferencia entre calumnia y difamación es que una cosa se da en medios de comunicación masiva. Lo otro, pues, es que uno señala a alguien de algo que no es, pero si se hace a través de medios de comunicación masiva, entonces es más grave, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan? Sin miedo, a la verdad. A ver, por cierto, no los veo y miren, tengo que hacer la asistencia el día de hoy. Cámaras, acción.
Vamos a hacer la asistencia. Ya. A ver, no los veo. Ahí está Candy. ¿Quién más? Víctor, Diego, Fabiola, Luis, René, Amelia, como siempre, muy atentos. ¿Y los demás dónde están? Hacemos la asistencia. Yaneli, mucho gusto. Hilda, ¿quién más anda por ahí? Bueno. A ver, ¿qué piensan de lo que estamos platicando? ¿Qué opinan? ¿Leyeron el reportaje? ¿Escucharon algo de lo que estaba promocionando la radio esta que les menciono? A ver, René, usted que está un poquito más fogueado en estas cosas y comprende un poquito mejor de lo que estamos hablando, ¿qué piensa? Fíjese que le voy a quedar muy mal, porque de hecho hoy tuve una gira, estuvimos con la comisión en Jalapa, y les soy honesto, no me actualicé hoy con redes. Ahí sí, hoy sí le voy a quedar mal. Ok. A ver, ¿alguien que haya leído el reportaje? O que medio lo haya leído. Perdone, ¿hoy lo subió usted? Sí, lo subí en el grupo de Facebook. Sí, no lo he visto todavía. Lo subí en el grupo de Facebook, ahí. No, bueno, pilas, ahí lo leen, pues. Ahí. No, bueno, está bien. Ahí lo leen y escuchan, al menos el promo, que también se los puse en otro post ahí, ¿verdad? El promo que están sonando los de la radio. Insisto, miren, la verdad es que yo no tomo partido con ninguno, no sé quién tiene la razón, pues, o sea, pero insisto, o sea, el reportaje tiene pruebas, tiene evidencias, ¿verdad? Y lo otro para mí me parece nada más, pues, una especie de venganza, ¿no? O sea, porque igual, o sea, volvemos a qué es noticia, o sea, o vamos realmente directo a atacar a una persona, o sea, ¿verdad? No conozco al señor Zamora, la verdad es que tampoco es que, ¿cómo les diré? Yo sé cómo se manejan a veces las cosas en los grandes medios de comunicación, que tienen sus intereses, pero también sé que, por ejemplo, mucho de lo que él ha sacado en El Peladero, que esa es su sección del domingo, muchas de esas cosas han sido ciertas, pues, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde agarramos? O en sus investigaciones incluso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a continuar porque si no, nos pasamos todo el tiempo esperando que ustedes opinen y no, ¿verdad? Entonces, lean el reportaje y escuchen ahí lo que les puse en el grupo de Facebook. Como muchos extrañan el grupo de Facebook, por eso se los puse ahí. Recuerden que todo es susceptible de evaluación, ¿verdad? Entonces, pilas. El tema para hoy, vean, prácticamente hoy iniciamos con nuestra segunda unidad, ¿sí? No, ¿qué digo segunda? Con nuestra tercera unidad, que tiene que ver con un tema por demás apasionante, ¿sí? Las noticias falsas y el periodismo de datos, que prácticamente surgió casi que de la mano una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que me baso para hoy vamos a hacer como una especie de introducción, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Para no aturdirlos, porque por ahí me cuentan que incluso están con bastante tarea de estadística y no sé qué otros cursos, ¿sí? Pero necesitamos avanzar también en cuanto a los contenidos, porque ya vieron que el tiempo es el que no abunda. Entonces ya pasamos hoy a nuestra tercera unidad con estos temas que, insisto, tratan sobre periodismo de datos y las famosas noticias falsas o fake news para los que le atinan al inglés, ¿verdad? Entonces, es un tema que, les decía, se ha puesto de moda en los últimos tiempos porque con el surgimiento del periodismo de datos también surgieron las noticias falsas y se vino a incrementar esto con el auge de la tecnología y específicamente de las redes sociales. Mucho de lo que pasa por las redes sociales, yo diría que el 70-80% son noticias falsas, son fake news o paparruchas, como le llaman en otros países, ¿verdad? Entonces, eso es complicado, es lamentable. Entonces, nosotros como periodistas, como comunicadores, lo que nos queda es comprobar si la información que vamos a compartir o que le vamos a dar like realmente es verdadera.
Y tenemos que tener esa capacidad. Ojo con eso, porque cuando yo en Twitter o en Facebook o en cualquier red social comparto algo, yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. Estoy avalando eso que estoy compartiendo. Y si es una noticia falsa, puedo tener yo también problemas, me explico. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay formas de comprobar, ¿verdad? Y ya nos explicaron algo de eso nuestros invitados, de cómo comprobar la información con nuestras fuentes para constatar si realmente es una información verdadera, ¿verdad? Con este tema yo les cuento, les voy a compartir un documento PDF, ¿verdad? Que está pues completo. De hecho, la par de presentaciones que vamos a ver, yo las he realizado con base en información que están en esos documentos. Así que les va a servir para estudiar para el examen que vamos a tener. Seguramente en el segundo parcial pues entra esto y si no en el final, ¿verdad? Entonces, a ver, periodismo de datos, ¿sí? Alguien que, si yo les pregunto, denme una definición de periodismo de datos, ¿qué me dirían? Así, con sus palabras, con sus propias palabras, sin hacerse bolas, sin complicarse tanto. A ver. Es la especialización que usa una base de información para hacer su contenido. Pero esa información, ¿qué tiene que tener? O sea, Numérica, números, estadísticas. Una cosa de estadísticas, eso iba a decir yo. Estadísticas, muy bien. Números, estadísticas, ¿verdad? Cifras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, periodismo de datos. El periodismo de datos es importante porque filtra y visualiza lo que el ojo humano no podría ver a simple vista. Digamos así como que, si hacemos una definición pues muy superficial, ¿verdad? De lo que es periodismo de datos, ¿sí? Pero dice acá que es más importante, ¿sí? Para los periodistas y las organizaciones de noticias porque es un proveedor nato de primicias, el periodismo de datos. Aunque ya lo hemos explicado en otras clases que en la actualidad pues ya no vamos tras las primicias. Los periodistas ya no están corriendo o no debiesen estar corriendo tras las primicias, por lo que ya hemos explicado ampliamente, porque difícilmente hoy en día van a tener una primicia, o sea, difícilmente le van a ganar a Twitter, por ejemplo, o a Instagram, o al mismo Facebook, ¿verdad? Entonces, lo más importante, ¿verdad? Es no atropellar las noticias, o sea, no estar corriendo por quién dice primero tal cosa, ¿verdad? Sino que corroborar bien el dato, ¿sí? Y luego, al estar seguros, pues difundir la noticia, porque muchas veces por correr, ¿verdad? Transmitimos algo que no es cierto o que está incompleto, ¿verdad? Entonces, no es llegar primero, sino saber llegar, ¿verdad? Ok. Algunas conclusiones sobre el periodismo de datos. Oigan, esto es importante. Cualquier cosa que se diga del periodismo de datos hoy, ¿verdad? No es definitiva, porque estamos hablando de una especialización o de una disciplina periodística que constantemente está cambiando, ¿sí? O sea, lo que era hoy a las 10 de la mañana, seguramente ahorita ya cambió, ¿sí? O sea, el precio de las gasolinas ayer era 5 centavos más barata que hoy, ¿sí? O sea, y son datos, son cifras, son números, están en constante evolución, están cambiando, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno trabaja periodismo de datos, ¿verdad? ¿Qué más? Todo el periodismo que vemos hoy, ¿verdad? O casi todo, ¿verdad? Si no todo, se hace con datos. El periodismo que se hace a partir de grandes cantidades de datos, a eso es lo que vamos a llamar periodismo a base de datos o periodismo de datos. Y yo por eso en los trabajos que hacemos, en las tareas que hacemos y que se pueda, yo siempre les pido que incluyan datos, cifras, ¿verdad? En el reportaje que hicieron yo tomé muy en cuenta eso, ¿verdad? Ahorita en lo que voy a ver de sus telerevistas informativas temáticas, yo espero también encontrar al menos una nota que tenga datos, que tenga cifras, dependiendo del tema que trabajaron. Porque miren, como dice acá, en casi todo lo que sea susceptible de ser noticia,
vamos a encontrar datos, ¿verdad? En notas económicas, la canasta básica, el incremento en el precio de los combustibles, etcétera. O sea, si es otro tema, como por ejemplo la inmigración, vamos a encontrar datos, seguro encontramos datos, ¿sí? ¿Cuánta gente se ha ido en los últimos 2 meses a Estados Unidos o desde que asumió la presidencia de Estados Unidos el señor Biden, por ejemplo, que se dijo que podría abrir las fronteras? Esos datos, esas cifras están en algún lugar. Lo que tenemos que hacer como periodistas es encontrarlas. Claro, no es una tarea fácil, ¿sí? Tenemos que ir tras esos datos y seguramente los vamos a encontrar. De esa cantidad de gente que se ha ido en ese tiempo, en ese lapso, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son niños? De esos niños, ¿cuántos niños van no acompañados? Y ahí, miren, y una serie de datos solo de ese tema o de un subtema, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia ahora en comparación de algunos años en cuanto a los datos o al periodismo de datos? Bueno, el mundo digital fue lo que vino a provocar una revolución prácticamente, y hoy lo que estamos viviendo o estamos inmersos en números, en casi todo, estamos envueltos, ¿no? En cifras, en datos, en números, ¿verdad? El mundo digital que hoy vivimos, casi todo lo vamos a expresar en números, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si alguien tiene algún aporte o algo que decir, igual interrumpe y con mucho gusto. Aquí se trata de que todos compartamos y que, ¿verdad? Porque no crean, a veces yo me canso de estar aquí hablando y igual ni siquiera, pues, los puedo escuchar, ¿verdad? Y siempre es bueno escucharlos. Entonces, como les decía, los números siempre van a estar ahí, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ir a buscarlos, ir tras su, como dice acá, tras su rescate, ¿verdad? O sea, no es una tarea fácil, pero debemos hacer el esfuerzo, ¿verdad? Si vieron, adelante. Yo creo que lo más difícil de hacer el periodismo de datos, aparte de lo que usted expone sobre la búsqueda de los datos, es saber interpretarlos y trasladarlos de una manera que el público que nos lee o nos ve los pueda entender. Exactamente, muy bien, Wilder. Esa es otra habilidad que tenemos que tener como periodistas, ¿sí? ¿Cómo vamos a trasladar esos datos? Fíjense que cabal, no sé si hoy o ayer me estaba acordando cabal de ustedes, porque cuando vimos el tema de las especializaciones periodísticas temáticas, ¿no? Cuando veíamos, si les hablaba yo de periodismo económico y financiero, yo les puse el ejemplo de las famosas noticias que surgen o que salen del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos. Yo les decía que el Banco de Guatemala o la Superintendencia de Bancos casi nunca es noticia, salvo cuando dan a conocer su famoso índice de no sé qué, o, ¿verdad? O que subió el tipo de cambio y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, siempre van a tener cobertura en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son esporádicas esas noticias, ¿verdad? El problema es que si no sabemos explicarle a la gente de lo que están hablando los especialistas, que en este caso son los que saben, ¿verdad?, de lo técnico, pues poco nos van a entender. Y ayer o hoy vi que cabal salió una noticia en ese sentido del Banco de Guatemala, una cosa así, o de la Superintendencia de Bancos. Ahí era sobre el índice de no sé qué cosa, ¿verdad? Y me acordé justamente porque cabal les platiqué yo en su momento, ¿verdad?, sobre el tema. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? ¿Cómo vamos a transmitir eso hacia nuestro público objetivo? Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, Licenciado, disculpe, ¿podría adelante. retroceder a la diapositiva número 5? Es que no terminé de copiar. La número 5, miren, no se preocupen por copiar, que insisto, toda esta información yo la saqué de un PDF de 2 páginas y es bien corto, entonces ahí lo van a tener, ¿verdad? Pero igual, no se preocupen tanto por copiar y eso, más bien escuchen, y si tienen algo incluso que aportar, como lo hizo Wilder, bienvenido, ¿verdad? Ok, decíamos entonces que hay que ir tras esos números, ¿verdad? Que tienen que estar en algún lugar, ¿verdad? El problema es que debemos encontrarlos, ¿verdad? Sí. Ok, ojo con esto.
la visualización, lo que observamos a simple vista, ¿verdad? Podrá ayudar a contar una historia, pero no va a ser la historia en sí. ¿Cómo podemos interpretar eso? Como, o sea, el ejemplo es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Podemos ver a simple vista que los precios de las gasolinas en los famosos rótulos o carteleras, a como se llame, donde exhiben eso las gasolineras, están cambiando constantemente en los últimos días, ¿verdad? Eso es lo que vemos a simple vista, ¿sí? La visualización que tenemos, pero no es la verdadera historia. O sea, ¿por qué por qué es que ha habido un incremento excesivo en el precio de las gasolinas en los últimos días? ¿Sí? Y si investigamos esos números y hagan el ejercicio, los invito a que lo hagan, ¿sí? Vayan ustedes y busquen noticias similares de hace un año, previo a la Semana Santa, aún con pandemia y todo, van a encontrar que seguro también hubo incremento en el precio de las gasolinas previo a la Semana Santa. Si se van a 2 años antes, la misma historia. 3 años antes, igual o peor. ¿Me explico? Se los digo por experiencia, porque yo ya hice el ejercicio. Entonces, ahorita nos alarmamos. Ah, sí, hace un mes la gasolina estaba a 19 quetzales, 20 quetzales el precio por galón, promedio, ¿verdad? Y ahora está a 27, 28. Pero estamos a pocos días de la Semana Santa. O sea, siempre pasa que previo a la Semana Santa y durante la Semana Santa le incrementan a la gasolina. El pretexto que por todo se debe al precio del barril en el exterior, eso es pura paja, ¿sí? Porque los empresarios, aún sea así, ¿verdad? Hoy anuncian que subió el barril de petróleo y mañana ya le aumentan, pero el embarque que tienen o la reserva que tienen lo compraron hace un mes y lo compraron a un precio seguramente menor. Entonces siempre hay un juego ahí que siempre el que paga los patos es el consumidor, ¿verdad? Entonces, pero esto tiene que ver con esto, ¿verdad? Solo visualizamos los números, pero si vamos a encontrar la verdadera historia, tiene esos detalles, ¿verdad? Que tenemos que encontrarlos, ¿verdad? Para que la gente lo comprenda de mejor manera. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ok, ¿qué más? Vean, hoy en día estamos inundados, ¿no? De medios por los cuales nos bombardean de información, pero sobre todo nos bombardean de datos, de cifras, de números, ¿sí? Hay testigos, ¿verdad? Hay blogs, hay medios, hay redes sociales, ¿verdad? Y la gente obviamente pues emite sus comentarios, las difunde, hace de especie de caja de resonancia, ¿verdad? Porque multiplica esa información e incluso califica esa información. Es buena, es mala, no me gusta, sí me gusta, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que no pasa es que alguien ignore lo que está sucediendo, ¿verdad? Nadie ignora lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, pues nos fijamos en una información, ¿verdad? En alguna noticia, ¿verdad? Aunque esta sea no tan verdadera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá, ¿verdad? Que estamos bombardeados por muchos medios, ¿verdad? Donde constantemente nos están transmitiendo información y en esa información, obviamente, pues hay datos, hay cifras, ¿verdad? Por eso es importante el periodismo de datos, porque filtra y visualiza lo que el ojo humano, ¿verdad? Difícilmente puede ver a simple vista, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo de las gasolinas. Puede haber otros ejemplos, ¿verdad? Pero ese es el que se me ocurrió así como que a primera vista, ¿verdad? Ok, y los datos nos dan oportunidades y una de estas puede ser que revelan ciertas cosas, ¿verdad? Transforman lo abstracto en concreto, ¿sí? Lo que las personas pueden comprender con facilidad, ¿verdad? Pero, insisto, para que eso se comprenda con facilidad, tenemos que descifrar esos números, esos datos, ¿verdad? Y transmitirlos de tal manera que nuestro grupo objetivo lo pueda comprender, ¿verdad? Ya lo hemos dicho antes, no es lo mismo que yo le transmita cierta información a los vendedores del mercado de la terminal que a los que tienen acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad? Entonces, son dos grupos distintos, ¿verdad? Y debemos transmitir la información para ambos grupos, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad, ¿sí? Ok, ya vamos a terminar. Esta presentación no es muy larga, es como que para ir haciendo una introducción a lo que nos espera más adelante con este tema. Ojo acá, los periodistas de datos o científicos de datos, ¿sí? No solo pueden trabajar en medios o en el campo de las
comunicaciones. Ojo con esto, porque si ustedes se especializan, mejor dicho, en periodismo de datos, tienen mucho campo, ¿sí? Y no, dice acá que no solo pueden trabajar en medios, ¿verdad? O en cualquier ámbito de la comunicación. Se les pueden abrir muchas puertas en otros lados, ¿sí? Acá, por ejemplo, están los famosos, en Guatemala están los famosos, que son parte de lo, ¿cómo les llaman? Tanques de pensamiento, ¿han oído eso? Y ahí encontramos a ciertas instituciones u organizaciones como el CIEN, por ejemplo, que es el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, o ACIES, que es la Asociación de Investigaciones Sociales y Económicas, una cosa así. En ese tipo de instituciones, de organizaciones, si ustedes son especialistas en números, en datos, ¿sí? Y manejan esa parte de comunicación y de periodismo, fácilmente pueden aportar ahí y fácilmente tienen campo para poder colaborar y poder trabajar en ese tipo de instituciones que se dedican también al análisis de cifras de datos, ¿verdad? Pero dentro del campo económico-político, ¿verdad? Son parecidas las dos que les mencioné, ¿verdad? Ok. Las grandes compañías del mundo, oigan esto, están buscando a quienes sepan producir algo tangible, ¿sí? Tangible es algo que se pueda palpar, que se pueda sentir incluso, ¿verdad? A partir de datos abstractos. Y en ese sentido nace un nuevo tipo de reportero, ¿verdad? El periodismo de datos, entonces, no es que reemplace al periodismo tradicional, ¿sí? Esto es parecido al periodismo de investigación, recuerdan, o sea, muchas veces se complementa con el periodismo tradicional, no es que lo reemplace, ¿verdad? Tampoco el periodismo especializado reemplaza al periodismo tradicional, al contrario, le dan valor agregado, igual pasa acá, ¿verdad? Ok. Y en estas últimas diapositivas dice, el periodismo de datos brinda dos propósitos importantes a las organizaciones de noticias, ¿sí? Uno, encuentra noticias únicas que otros no tienen y mantienen viva la llama del periodismo en su rol de, oigan esto, como un perro guardián de la sociedad, ¿verdad? ¿Sí? Y esta señora, Sandra Crucianelli, tiene apellido italiano, supongo que es de por esos lares, y es una periodista especializada en periodismo de investigación y periodismo de precisión, con énfasis en fuentes digitales y periodismo de base de datos. Pues esta señora es la que pues, nos brinda toda esta información y hay que darle el crédito respectivo, ¿verdad? Con esto, pues terminamos esta como especie de introducción. Tengo unos materiales en video acerca de las famosas fake news, ¿verdad? Y también sobre periodismo de datos. Voy a, en las próximas clases, vamos a intentar verlos en la clase en sí. Ya me pasaron un tip por ahí, y es que, pues, para que corra el video y no se trabe tanto, porque son videos cortos y no debieran trabarse, ¿verdad? Pero me explicaban que, como es la velocidad de subida es menos que la de bajada, recomiendan que cuando se ponga el video apague la cámara y el micrófono. Entonces, vamos a hacer ese intento, y si no funciona, pues vamos a usar la mecánica que hemos usado antes, ¿verdad? Que yo les pongo el material y de alguna u otra forma ustedes lo ven, ¿verdad? Antes o después de la clase, y luego pues conversamos y analizamos dicho material. Cualquier forma vamos a encontrar, pero que los vemos porque es un material muy valioso. Yo lo obtuve de una participación en un curso sobre justamente periodismo de datos y noticias falsas que dio una de las organizaciones que nos mencionaba Diana Fuentes, que se llama Journalist, algo así. Journalist es una de estas organizaciones gringas que dan constantemente cursos de capacitación, ¿verdad? Entonces, de ahí yo los obtuve y la verdad es que están muy valiosos. Los explica una periodista argentina que es especialista o se ha especializado en detectar o corroborar, ¿verdad? Noticias falsas y periodismo de datos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte para terminar la clase el día de hoy? ¿No? ¿Ya les habían hablado de noticias falsas y periodismo de datos en algún otro curso? Pregunto para tener la idea y no estar con... Investigativo. ¿En investigativo ya han visto algo de eso? ¿Ok? De datos.
Ok, perfecto. Muy bien. Amelia dice, sí, ahí se la captura. Sí, Amelia, muchas gracias. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estén viendo algo de eso y pues acá va a ser algo así como que muy, muy rápido, ¿verdad? Visto desde el punto, recuerden que todo mi curso es desde el punto de vista de una especialización periodística, ¿verdad? Porque igual se considera esto como una especialización periodística. Muy bien, pues espero que por favor no vayan a estar corriendo con subir su material a las 11:30 de la noche porque se va a caer el poste del internet de la esquina y se les va a ir el internet, ¿verdad? Y no quiero que les pase eso. Si todavía están en ese proceso, pues atiendan estas últimas horas que tienen, ¿verdad? Para no estar corriendo. Les deseo un buen descanso de Semana Santa. Síganse cuidando porque el bicho todavía anda por ahí y no vaya a ser que se les meta, ¿verdad? Y está jodido. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos y escuchamos después de la Semana Santa.